Buenas, nuestro grupo es el grupo número 2 y estaremos hablando sobre lo que son las aplicaciones adicionales correspondientes al capítulo número 20. Los integrantes de este grupo son Luisa Encarnación, que es una servidora, John Sánchez, Erwin Mesa y Angelis Guerrero. Dentro de los temas que estaremos tratando dentro de esta unidad están lo que son los recipientes enchaquetados, los serpentines sumergidos, enfriadores de trombón, enfriadores atmosféricos, condensadores evaporativos, intercambiadores de bayoneta, intercambiadores de películas descendientes y también materiales granulares en tubo. Ya dando lo que es una breve introducción al tema, podemos decir que los intercambiadores son uno de los equipos más comunes encontrados en la mayoría de las industrias. El papel de esto ha ido adquiriendo gran importancia ante la necesidad de ahorrar energía y disponer de equipos óptimos, no solo en función de análisis técnico, sino también en requerimientos económicos en las instalaciones, ya que esto ayuda a lo que es mejorar el consumo de energía y también a cumplir con las materias primas necesarias para el funcionamiento de estas. Es necesario precisar que en cualquier tipo de intercambiador de calor, la transferencia de calor se da en una sola dirección, o sea, se da desde el flujo de mayor temperatura hacia el flujo de menor temperatura. Sin embargo, los flujos pueden estar en contacto entre ellos o no, en cuyo caso el calor transferido del flujo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, al encontrarse ambos con las paredes normalmente metálicas que los separan. Entonces, ya hablando de lo que son los recipientes enchaquetados, estos son los cambiadores de calor sencillos empleados para el calentamiento o enfriamiento. Se usan como parte de los alambriques, los reactores y las ollas de cocción. Los cambiadores de calor de serpentín y enchaquetados están por lo general provistos de equipos de agitación para mejorar los coeficientes. Como los otros cambiadores de calor, la ecuación general de diseño de estos son la siguiente, la que vemos acá en pantalla, que es que Q es igual a U por A por delta de la temperatura, donde Q es el flujo de calor, U es el coeficiente total de transferencia de calor y A es el área por delta de la temperatura. A su vez, los recipientes enchaquetados están subdivididos en recipientes sin agitación y recipientes con agitación mecánica. Entonces, los recipientes sin agitación esto se dispone en pocos datos para lo que es predecir los coeficientes dentro de una chaqueta o entre las chaquetas y el líquido contenido en un recipiente cilíndrico vertical, en lo que no se cuenta con agitación mecánica. Durante el calentamiento, el fenómeno de mezcla depende de la convección libre. Los coeficientes de calentamiento por convección libre pueden aproximarse para recipientes de gran cilindro mediante las siguientes ecuaciones. La primera ecuación que vemos acá es una ecuación para obtener lo que es el coeficiente de convección libre para tubos verticales largos. Entonces, esto H es igual a 0.40 por la división de delta de la temperatura por 0.25 entre DO. También tenemos, para hallar el coeficiente en placas verticales de menos de 2 pies de alto, la fórmula de H es igual a 0.280 por delta de la temperatura dividido entre DO. También tenemos lo que es para encontrar el coeficiente de convección libre para placas verticales con más de 2 pies. Entonces, esta sería 0.3 por delta de la temperatura por 25 dividido entre Z.
Entonces, Corbun ha tabulado los resultados de ciertos números estudiados, por lo que cual se proponen algunas amplias generalizaciones. Para la transferencia de calor por vapor de agua, para la transferencia de calor por vapor de agua condensada en una chaqueta a una temperatura hirviendo dentro del recipiente, el coeficiente total limpio se acerca a los 250 BTU dividido entre H por pie cuadrado. Entonces, para recipientes de cobre y recipientes de acero, la diferencia se debe a las conductividades y el espesor estructural equivalente de los dos metales, respectivamente. Entonces, para el calentamiento o enfriamiento de agua, un coeficiente total sería de 100 BTU. Para soluciones acuosas, cuyas propiedades no difieren grandemente en aquellas aguas puras, los coeficientes serán entre 50 y 80 BTU sobre H por pie cuadrado. Y para calentamiento o enfriamiento de hidrocarburos no viscosos, el coeficiente total se deberá reducirse a cerca de los 50. Para aquellos sólidos clasificados como compuestos orgánicos medios en la tabla 8, el rango más probable del coeficiente es de 10 a 20 BTU sobre H por pie cuadrado. Entonces, hablando ya de lo que son los recipientes con agitación mecánica, podemos decir que la superficie de transferencia de calor pueden estar en forma de encamisamiento para calentamiento o enfriamiento, y bien en forma de recipiente tubular sumergido en el líquido. Se utilizan con frecuencia en los tanques agitadores. Clinton, Drake y Huff han publicado una excelente corrección tanto para recipientes enchaquetados como para serpentines, ya que sea para el proceso de lotes o conducciones de revisión. Esto establecen tanto la transferencia de calor y el número de reinos modificado para la agitación mecánica, como se muestra en la siguiente figura. Como sabemos, acá tenemos lo que es el diámetro. Este sería un recipiente tipo enchaquetado. Y acá en esta gráfica es que están tabulados todos los datos que tanto Drake, Clinton y Hens tabularon para que ya sea más fácil encontrar el coeficiente de calor para recipientes enchaquetados y serpentinos. También lo podemos hacer utilizando la fórmula de H por DI entre K sería igual a 0.36, que permanece constante. Las dimensiones necesarias para el cálculo son la altura de la opción húmeda del recipiente, que es Z, el diámetro del recipiente, que es DJ, la longitud de la paleta del agitador, que es L, y la altura del fondo de la paleta hasta el fondo del recipiente, B. Los estudios hechos por White y sus colaboradores indican que los requerimientos de potencia pueden determinar como función el número de Reynolds modificado, que sería Reynolds igual a L por N sub P entre la viscosidad, donde L es la longitud en pie de paleta, N es el número de revoluciones por hora, P es la densidad y mi sub Z es la viscosidad del líquido. Entonces, la ecuación en que se muestran aquí en la gráfica, acá en pantalla, que es la ecuación 20.2, donde dice que HI1 es dividido entre HI2 tiene que ser igual a L1 dividido entre L2 con coeficiente de un medio por N1 entre N2. Las demandas de potencia están dadas por las ecuaciones dimensionales de White y sus colaboradores.
Entonces, hablando ya de lo que son serpentines, estos son tubos arrollados en espiral que se colocan en el interior de los tanques. Son tubos parecidos a esto que estamos viendo en pantalla, que se colocan en el interior de los tanques, los que desean, para los que se desean calentar o enfriar. Por lo general, en el interior del serpentín se introducen el agua de enfriamiento o el vapor de calentamiento. El serpentín de tubo proporciona uno de los medios más baratos para obtener superficie de transferencia de calor. Generalmente se construyen doblando longitudes variables de tuberías de cobre, acero o aleaciones. Para dar forma a hélice o serpentín heloides dobles, en las entradas y salidas están convenientemente localizadas lado a lado. Los serpentines heloides, ya sea con todo agitador o sin él, siempre se proveen un espacio entre el serpentín y la pared para generar lo que es la agitación mecánica. Entonces, los coeficientes en los tubos. Los coeficientes de extensión para los tubos sin agitación mecánica, hay una gran escasez de datos en la literatura de estos sobre la transferencia de calor de estos serpentines para la convección libre. Columbus ha preparado una tabla de todos los datos de coeficiente disponible. El serpentín heloide no se adapta bien para calentamiento por convección libre, ya que el mismo líquido se eleva de la espiral inferior al superior sucesivamente, reduciendo la efectividad de los espirales superiores. Los coeficientes para espirales planos pueden aproximarse según la ecuación que estamos viendo en pantalla. Hasta la fecha, sin embargo, no han aparecido literatura de métodos estándares que nos permitan conocer los coeficientes por convección libre. Entonces, para los coeficientes exteriores para fluidos con agitación mecánica, Clinton, Drake y Hempel también obtuvieron una correlación de transferencia de calor a fluidos en recipientes de agitación mecánica, calentados o para enfriados, mediante serpentín sumergido, como se muestra en la ecuación que tenemos en pantalla, que es la 20.4, donde decimos que el coeficiente por el diámetro interior sobre K es igual a 0.80 por la longitud por N por P entre la viscosidad con un índice superior de 2 sobre 3, donde multiplicado por Q sobre la viscosidad del fluido entre K por un índice superior de 1 entre 3, multiplicado a su vez por la viscosidad entre la viscosidad por W, con un índice a su vez de 0.14. La ecuación está representada por una línea superior. Su uso también es similar como los recipientes enchaquetados. Se recomienda precaución por el hecho de que sus aplicaciones por lotes, el valor de H no puede usarse en la ecuación de Fourier. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones, tanto para calentamiento como enfriamiento. Para las turbinas de 16 pulgadas y 6 aspa, tenemos la ecuación de calentamiento, que decimos que el coeficiente sería igual a 0.00285 por L2 multiplicado por N sub P entre la viscosidad, donde L es la longitud, N es el número de Reynolds y P es la densidad dividida entre la viscosidad. Entonces tenemos también para el enfriamiento la misma fórmula, simplemente variando lo que es la constante, que sería 0.0265. Entonces, para turbinas de 12 pulgadas y 4 aspa, tenemos que sería la misma ecuación, variando simplemente el coeficiente, que sería 0.06235, elevado a la 0.7.
Y para el enfriamiento, también para turbinas de 12 a 4 aspas, sería la misma ecuación, elevado también al 0.7, pero con la constante de 0.00220. Recordando que L en todas las ecuaciones sería lo que es el diámetro de la turbina. Entonces, hablando de los serpentines sumergidos, son ampliamente utilizados en las industrias para calentar líquidos confinados en tanques. Para el calentamiento, por lo general, se emplea vapor de agua y los serpentines se colocan ya sea en el piso del recipiente o a los lados. Este es uno de los métodos más simples y económicos para obtener superficies tanto para enfriamiento como para condensación. Una serie de tubos se conectan mediante las conexiones estándares y se someten en tanques de concreto o de madera con agua que circula con respecto a los tubos, como se muestra, o sea, los tubos son parecidos a esos que se muestran ahí en la gráfica. Los enfriadores de este tipo son de valor considerable cuando el fluido caliente es corrosivo o erosivo, como sucede cuando se arrastran partículas abrasivas. Los cálculos para los lados del tanque son naturalmente ya aproximados, pero ya que el agua fluye del tanque, no es la resistente o limitante, excepto cuando el serpentín se usa para condensar agua a vapor. La diferencia de temperatura en el enfriador del serpentín sumergido, puesto que el flujo de agua fuera del serpentín casi exclusivamente depende del arreglo de los tubos. El tanque usualmente se arregla para un solo paso. Si los tubos se conectan mediante la cabecera de cada extremo y un solo en una manera de fluido dentro de los tubos, entonces la verdadera diferencia de temperatura está dada por MLT. Hasta aquí mi participación, entonces ya estarían pasando con el compañero John, que le estará continuando con los demás temas de la exposición. Mi nombre es John Sánchez. Le estaré hablando de enfriadores de trombo. Son intercambiadores de grafito impermeables. Se usan solamente en aquellos servicios que son altamente corrosivos. Siguiente. Aquí podemos ver un esquema sobre enfriadores de trombo. Como podemos ver, tenemos el agua entrándole. Esta se desplaza a la canaleta, luego pasa por el embudo hasta salir. Siguiente. Tanto para el enfriador de vuelta en redondo y en vuelta espiral, estos factores se basan respectivamente en lo siguiente. Estos dos aspectos son en redondo y en espiral. En redondo, 1 sobre 1 menos K igual a E elevado a K1 por R. Por el coseno de TH por K1 por R más 1 menos K1 por el seno de K1 por R. Y el de vuelta en espiral, 1 sobre 1 menos K es igual a E elevado por K1 por R. Por E elevado a K1 por R más K1 al cuadrado por R. Siguiente. El coeficiente de película exterior. Es una medida de flujo de calor por la unidad de superficie y por la unidad de diferencia de temperatura. Además indica la razón o velocidad a la cual fluido que tiene una variedad de propiedades físicas y bajo diferentes grados de agitación transfieren calor. El coeficiente de película está representado habitualmente como H. Cuantifica la influencia de la propiedad del fluido, de la superficie y del flujo cuando se produce transferencia de calor por convección. La ecuación para el coeficiente de transferencia de calor está dada por la ecuación H igual a G' sobre DO por 1/3. Siguiente. Enfriadores atmosféricos.
son imprescindibles para hacer más llevaderas las altas temperaturas de la época estival. Sin embargo, no todos los usuarios poseen capacidad económica para instalar unas o varios de estos equipos en su vivienda. Este sistema de enfriadores de aire sin ser comparables a los aires acondicionados tradicionales. Estos dispositivos incorporan un sistema que evapora el agua o hielo que se introduce en su dispositivo para disfrutar de la sensación de frescor. Siguiente. Enfriador atmosférico. Aquí le estaré hablando sobre un pequeño esquema de enfriadores atmosféricos. Dentro de ese pequeño esquema está el agua refrigerada que le está entrando aire. Luego pasa el relleno hasta llegar a la entrada de agua caliente y luego pasar al separador de agua hasta llegar al ventilador. Siguiente. Un enfriador atmosférico es un banco de tubos sujeto por un bastidor entre dos cabezales vaciado con tablas atornilladas. Dentro del bastidor de soporte están el cabezal posterior y el cabezal anterior. Siguiente. Cálculo de enfriadores atmosféricos. El método de cálculo está empleado aquí bajo la correlación de cambio. Siguiente. La diferencia de temperaturas en los enfriadores atmosféricos se clasifican de acuerdo con los medios por los cuales suministra el aire. Todas emplean hieleras horizontales de empaque para suministrar gran superficie de contacto entre el aire y el agua. El atmosférico, presentan a todo el ancho de la torre. La torre se hace muy angosta en comparación con otro tipo y deben ser muy larga para una capacidad igual. Hasta aquí fue mi presentación. Gracias. Saludos, mi nombre es Elvin Valentín Mesa Santana y yo les estaré hablando acerca de lo que son los condensadores evaporativos, los intercambiadores de bayoneta, las diferencias de temperatura en los intercambiadores de bayoneta y acerca de lo que son los intercambiadores de película descendente. Pues muy bien, empezamos con los condensadores evaporativos. Los condensadores evaporativos son un equipo de refrigeración utilizado para aquellos casos en los que la energía en forma de calor proviene de un sistema de enfriamiento no puede aprovecharse, por lo que se elimina generando vapor de agua. El funcionamiento de estos, del condensador evaporativo, se basa en el mismo principio que el de las torres de refrigeración, es decir, que existe un intercambio de calor del fluido a enfriar dentro del equipo de refrigeración. En el caso de las torres de refrigeración, el intercambio se realiza sobre una superficie de contacto denominada relleno. En el caso de los condensadores evaporativos, el intercambio se realiza desde un haz tubular por donde circula el fluido a refrigerar. Además, el refrigerante sobrecalentado a condensar entra por el colector superior del serpentín. El serpentín a su vez está siendo humedecido constantemente por la pulverización con el agua que circula dentro del condensador. La refrigeración del agua se realiza por la evaporación al entrar en contacto con el aire y estando pulverizado en finas gotas facilita el intercambio de calor entre el aire y el agua. A su vez, los condensadores evaporativos en contracorriente al agua, aquí circula aire aspirado por los ventiladores superiores, la evaporación en una fracción de agua. En recirculación elimina el calor de la superficie del intercambio del serpentín
El rendimiento dependerá de la temperatura de bulbo húmedo. Los condensadores evaporativos tienen sus ventajas y entre las cuales puedo mencionar las siguientes, como son la eficiencia energética, la disminución de costes operativos, la tecnología respetuosa con el medio ambiente, un mantenimiento adecuado minimiza los riesgos higiénico-sanitarios en una tecnología eficiente. Ahora a continuación vamos a hablar sobre lo que son los intercambiadores de bayoneta, los cuales consisten en un tubo externo y otro interno. Este último sirve únicamente para suplir el fluido al ánulo localizado entre el tubo externo y el tubo interno. El tubo externo está hecho normalmente de una aleación muy costosa y el tubo interno está hecho de acero de carbono. Los intercambiadores de tipo de bayoneta son de gran utilidad cuando existe una alta diferencia de temperatura, o sea, tiene que ser extremadamente alta entre el fluido del lado de la carcasa y el del lado de los tubos, ya que todas las partes sujetas a expansión diferencial se mueven libre e independientemente una de la otra. En estos intercambiadores de bayoneta, algunas veces se coloca en tanques y equipos de proceso para calentamiento y enfriamiento. Los costos por metro cuadrado para estas unidades son relativamente altos, ya que solamente el tubo externo transfiere calor al fluido que circula por la carcasa. Entre los usos que se le dan a estos intercambiadores, los vamos a ver aquí ahora en la próxima imagen, y son los usos de, en el primero se utiliza como condensador al vacío y el siguiente se utiliza como calentador de tanques de succión. También podemos ver lo que son las diferentes partes de estos intercambiadores, como aquí podemos ver al vapor, la torre, las bayonetas aquí, el condensador o condensado, la salida del agua y la entrada del agua. En ese podemos ver el nivel del líquido, es decir, el nivel hasta donde va a llegar el fluido. Este es el tanque, esta es la entrada del fluido caliente, esta es la salida del fluido caliente, esta es la coraza, las bayonetas y el líquido caliente, donde gira. Vamos a ver la siguiente imagen. Y aquí tenemos la diferencia de temperatura. Aquí podemos ver cómo aquí están los arreglos de flujo en paralelo y en contracorriente en intercambiadores de bayoneta. En el A podemos ver la figura de la raza. En el B podemos ver la siguiente figura también. En el C la figura que está el caso 3. En el A está el caso 1. En el B está el caso 2. Y en la figura D está el caso 4. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí tenemos la diferencia de temperatura en el intercambiador de bayoneta. Aquí tenemos la razón de conductancia por unidad de tiempo, que está dada por esta fórmula que tenemos aquí. Y aquí está la diferencia de temperatura por cambio unitario de las temperaturas en el lado del tubo. Podemos ver que esa primera ecuación está dada para el caso 2 y para el caso 3. Y esta tercera ecuación está dada para el caso, solamente para el caso 4. Mientras que esta segunda ecuación para el caso 2 y para el caso 3 la podemos también minimizar y obtenemos que esta puede ser la ecuación para el caso 2 y 3. En este próximo cuadro podemos ver lo que es
varias gráficas de lo que son la diferencia de temperatura en los intercambiadores de bayoneta. En la primera gráfica podemos ver lo que es el cuadro de la diferencia de temperatura sobre V, sobre V, con relación a lo que es la E sobre V. En el segundo cuadro, aquí podemos encontrar lo que es ver la relación entre el factor F sobre la relación con lo que es el factor R. En la tercera gráfica vemos lo mismo, pero para los casos 2 y 3, mientras que en la segunda gráfica es para los casos 1 y 4, que es A, y el cuadro es el B, donde para los casos 1 y 4 E es igual a 1 sobre 2, R más 1 al cuadrado más 4F, mientras que para los casos 2 y 4 E es igual a 1 sobre 2, R menos 1 al cuadrado más 4F. En la siguiente imagen vamos a ver, tenemos lo que es el coeficiente de transferencia de calor, el cual se define, o podemos decir que el coeficiente de transferencia de calor depende de los coeficientes de película interno y externo, y estos a su vez están en función de diversas variables. Estas relaciones fueron modeladas a través de métodos empíricos específicos o bien ya establecidos. Se puede realizar una relación con el número de Reynolds, y el cual aplica a flujo turbulento en fluidos en el interior de tubos. También seguimos hablando de lo que son, podemos ver este ejemplo, donde dice que el cálculo de la verdadera diferencia de temperatura, 1000 libras sobre hora de un fluido de 0.5 de calor específico debe calentarse de 50 a 100 grados Fahrenheit mediante 250 libras sobre hora de agua caliente que se enfriará de 200 a 100 grados Fahrenheit. La bayoneta consiste de tubos de 1 pulgada de diámetro externo dentro de tubos de 2 pulgadas de U y U' son de 60 y 120 BTU por sobre hora por pie cuadrado por Fahrenheit, según se computan por métodos escritos después. Suponga el arreglo del caso 3. Aquí pueden los factores R, V y F. El factor R lo encontramos lo que es dividiendo la temperatura final entre la diferencia de temperatura final entre la diferencia de temperatura inicial y nos da 2.0. V lo encontramos haciendo esta matemática de lo que es 1 sobre 2 por la suma de la diferencia de temperatura final menos la resta de lo que es la diferencia de temperatura inicial, y nos da 1.5. El factor F lo encontramos multiplicando lo que es el calor, 120 por 1 es entre 60 por 2 y nos da 1.0. Como nos dice el ejercicio en la figura 20.18, para R 2.0, F 1.0, F1.0 y la abscisa y la ordenada intersectan en E1.10. Entonces E sobre V es igual a 1.0 sobre 1.50, lo que nos da un resultado de 0.739. Y de la figura 20.17, la diferencia de temperatura sobre V
que nos da 0.783. Entonces de esto obtenemos que la diferencia de temperatura sería igual a 0.783 por 1.50 y nos daría 1.175. Mientras que la diferencia de temperatura también nos daría 1.175 por 50 y al final nos daría una temperatura de 58.8 grados Fahrenheit. Pues seguimos con el siguiente sistema, que es el intercambiador de película descendente. Exacto, los cuales son equipos con caldera de ebullición de tipo vertical, con separador centrífugo integrado. Disponen de un preintercambiador de placas a contracorriente para enfriar el vapor destilado y al mismo tiempo precalentar el agua residual entrante. Estos están equipados con un grupo de bombas soplantes de vacío y un compresor de vapor tipo RUC y una bomba centrífuga de doble cierre con un sistema de refrigeración cerrado para producir la circulación forzada del fluido a tratar. Mediante este sistema de película descendente se crea una capa de fluido que al deslizarse por la superficie interna del intercambiador facilita facilita la evaporación instantánea, reduce el ensuciamiento del intercambiador, además elimina la formación de espuma, entre otras cosas. Buenas noches, mi nombre es Angelis Nicole Guerrero Tineo. Estaré hablando sobre dos temas muy importantes. El primer tema es materiales granulares en tubo. Son aquellos que están formados por un conjunto de partículas macroscópicas sólidas lo suficientemente grande para que la fuerza de interacción entre ellas sea de fricción. Colectivamente, este tipo de materia presenta propiedades que pueden semejar, dependiendo del tipo de fuerzas a la que esté sometida, a la del estado sólido, el estado líquido o un gas. Una característica importante es que la materia granular tiende a disparar rápidamente energía de sus partículas debido a la fuerza de fricción. Esto da lugar a fenómenos de gran importancia como las avalanchas, los atacamientos en descargas de silo, entre otras cosas. Como ejemplo de materia granular se encuentran los granos, las semillas, la nieve, la arena, entre otras cosas. Aquí tenemos dos gráficos. El primer gráfico representa un tubo sin resistencia a la superficie y el tercer gráfico representa la temperatura del fluido en dicho tubo. El segundo tema es calentamiento con resistencia eléctrica. El calentamiento por resistencia conlleva la realización de un trabajo de soldadura por medio del calentamiento que experimentan los metales hasta la temperatura de forja o fusión debido a su resistencia al flujo de corriente eléctrica que se produce. La transformación de la energía de un combustible en trabajo y luego en electricidad es un proceso muy ineficiente. Solo una parte de la energía del combustible está finalmente disponible para hacer trabajo. Hay innumerables aplicaciones en las que el calentamiento por resistencia eléctrica puede hacerse operar más efectivamente que la transferencia de calor por un fluido, aun cuando la comparación del costo de la electricidad y el carbón no necesariamente debe sancionar su uso. Los elementos calefactores por resistencia más comunes son de tres tipos: calentador de tira de tiado, el calentador de inmersión y calentador de tira. Estaremos hablando sobre el calentador de inmersión, el calentador de tira y el calentador de tira de tiado.
Los calentadores por inmersión son utilizados para calentar muchas sustancias líquidas como el gas, el aceite, los químicos e incluso para estabilizar los gases dentro de los tanques. Existen diferentes tipos de calentadores por inmersión. El primer tipo de calentador por inmersión es el calentador sobre el costado. Son diseñados especialmente para esos tanques que no soportan cualquier calentador. Calentador de brida. Su uso más común es dentro de los envases presurizados y los tanques que contienen los elementos químicos. También tenemos los calentadores de roca. Estos mantienen el líquido a una temperatura ambiente y previenen de congelación en climas fríos. Está el calentador de tira. Este calentador tiene un uso más común en lo que son en las industrias para líquidos ácidos, para mantenerlos calientes o si no a una temperatura ambiente, y los calentadores de tira de tiado tienen una función similar pero tienen una temperatura, o sea, soportan una temperatura mayor que el de inmersión y el de tira. Ahora, en la tabla 20.1 y 20.4 se dan datos de flujo térmico para varios tipos de calentadores. Los watts indican el rendimiento del elemento, que no indican la temperatura que se alcanza. Se incluyen los watts por pulgada cuadrada o watts por pulgada que los elementos pueden disparar al fluido o sólido frío. Esta tabla tiene un poco de la información sobre los diferentes tipos de calentadores. En esta tabla se encuentran los watts, se encuentra la longitud, se encuentra la temperatura, se encuentran los tipos de elementos, entre otras cosas. Para los calentadores aleteados y de tira de tipo ordinario, los watts eliminados por el aire como una función de la velocidad de este y su temperatura inicial están dados en la figura 20.22 y 20.23, ya que la temperatura de la salida del aire también afecta la temperatura de la cubierta. La figura 20.24 relaciona la temperatura de la superficie de los calentadores de tira como una función de flujo térmico y la temperatura del ambiente. Aquí están la figura 20.22, 20.23 y 20.24. Bueno, hasta aquí es mi participación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.